¿Qué tal? ¿Cómo están? Y para la reflexión de este fin de año y para la reflexión que nos sirva también para entrar, si Dios quiere, en el año 2021, pensé que podíamos leer dos versículos en el libro de Josué, el primer capítulo, dos versículos que son los dos primeros versículos. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cerramos este año que algunos lo querrían borrar de su calendario. ¿Por qué? Porque nos afectó una pandemia de tipo universal y a los argentinos además nos afectaron muchas otras cosas que nos llevaron a una debacle económica, educativa, es decir, que estamos mucho peor que todo el mundo. Ahora, ¿cómo podemos encarar el futuro? ¿De qué forma? En estos dos versículos que nosotros leímos se habla de la transición que estaba sufriendo Israel entre dos épocas. Detrás quedaban 40 años de nomadismo en el desierto y ahora tenían que entrar en la tierra prometida y cambiaba todo. Y cambiaba todo porque hasta ese momento habían dado vuelta en el desierto, como pueblo nómade no tenían ya más problemas, habían aprendido a vivir en el desierto, pero ahora tenían que entrar y conquistar una tierra y asentarse. Y es en ese momento donde Dios le habla a Josué y comienza diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, si hay algo que Josué sabía, era que Moisés había muerto. Pero lo que Dios le está queriendo decir es: mira que acá se acabó una época, se acabó un tiempo. Y cuando uno mira la época de Moisés, toda esa época estuvo signada por él, tuvo grandes triunfos, porque por ejemplo salieron de Egipto a la libertad, las plagas, el mar rojo que se abrió, recibieron los 10 mandamientos, se organizaron como nación, se organizaron religiosamente. Era una época que tenía su aspecto glorioso, pero detrás del aspecto glorioso tenía el aspecto catastrófico, porque el pueblo, por su insensatez y su falta de fe, había sido condenado a vivir 40 años vagando en el desierto sin entrar en la tierra que Dios le había prometido. Lo que quiere decir que esa época tiene luces y tiene sombras. Ahora, lo que le dice Dios a Josué es: mi siervo Moisés ha muerto. Esa época se acabó. Es decir, entramos a otra etapa. ¿Y por qué le hace esta observación? Porque uno tiene la tendencia siempre a aferrarse al pasado. El pasado existe, no lo podemos ignorar, pero muchas veces nos aferramos a las glorias del pasado o a llorar los fracasos del pasado. Y lo que Dios está diciendo es: no te ates al pasado, no te ates. No te ates ni para exaltar los triunfos, ni tampoco para llorar las derrotas. Mi siervo Moisés ha muerto, esa época está acabada, por más que llores no la vas a cambiar, por más que te alegres no vas a tener una victoria por eso, hay que mirar hacia adelante. Y yo creo que cada año uno tiene que mirar hacia adelante, y Dios hizo algo más. Ellos fueron y enterraron a Moisés, y cuando fueron a buscar la tumba, no encontraron la tumba de Moisés. ¿Y por qué no la encontraron? ¿Cuál es la razón por la que no la encontraron? Yo creo que aquí actuó Dios y les dijo: no van a tener nada de lo que aferrarse a eso, porque si no van a tener acá un santuario para recordar el pasado. Miren para adelante. Quiere decir que cuando les escondió el pasado, los proyectó hacia el futuro. Y lo primero que le dice es: mi siervo Moisés ha muerto, y entonces, habiendo acabado ese tiempo glorioso, ahora hay que avanzar. Y la primera gran palabra es: vayan hacia adelante. Y yo creo que esa es la primera gran palabra que tenemos que tener nosotros en este año que empieza. Tenemos que seguir adelante, con lo que sea, pero también con esperanza. Cuenta la historia o la leyenda, en esas anécdotas que salpican el pasado, pero que muestran un poco el corazón de los hombres de la época. Cuenta la leyenda o la historia que Alejandro
El Magno, cuando comenzó su gran campaña para conquistar el mundo, como él quería, dice que entregó todos sus bienes, entregó todo lo que tenía, y alguien conmovido por eso le preguntó si no guardaba nada para él. Y él dijo, sí, yo me guardo la esperanza. Es decir, esto es lo único que tenemos que llevar hacia adelante. Tenemos que cruzar para empezar un nuevo año, y lo tenemos que empezar con esperanza. Pero tenemos que avanzar. La orden de Dios fue, no se queden estancados aquí, avancen. Sí, tienen la tumba de Moisés, pues no la van a tener más para que no vuelvan a este lugar. Ahora tienen que ir hacia adelante, tienen que avanzar. La segunda cosa que les dijo Dios es, además, y se lo dice a Josué, tienes que bendecir a este pueblo. Es decir, toma al pueblo y llévalo adelante. Cuando Josué miró atrás, tenía a toda su familia, pero tenía también a toda su tribu. Y tenía después a todo el pueblo. Y él era el que tenía que encarar eso para llevarlos adelante. Él tenía una responsabilidad. Si él se quedaba, perdía la bendición todo el pueblo. Él tenía que encargarse de ser bendición para ese pueblo, de llevarlo hacia su destino, hacia el destino que Dios les había marcado. Por lo tanto, Dios le dice, tienes que avanzar y tienes que ser bendición para este pueblo. Tienes que buscar realmente el bien de este pueblo y tienes que comprometerte en eso, porque detrás no estás solo, detrás tienes a tu familia, detrás tienes a tu tribu, detrás tienes a tu pueblo, y todo eso te está mirando Moisés y Josué. Y Josué, tienes que ser de bendición, debes bendecir a este pueblo. Y la tercera cosa que le dijo es, tienes que confiar. Nadie te podrá hacer frente, le va a decir Dios, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Quiere decir, es confianza lo que tenés que tener. Quiere decir que Dios le dijo tres cosas. En primer lugar, avanzá olvidando el pasado. En segundo lugar, bendecí a tu alrededor, porque muchas cosas dependen de lo que hagas. Y en tercer lugar, confía en el Señor, que es el que te va a llevar a la meta. Y creo que estas son las tres cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, empieza el año 2021, hay que avanzar. Si el Señor nos permite entrar, quiere decir que el Señor quiere que vayamos adelante. En segundo lugar, empieza el año 2021, tenemos que bendecir. Tenemos que buscar ser de bendición para todos los que están alrededor nuestro. El cristiano tiene que ser de bendición. El cristiano tiene que llegar a los demás llevando la bendición de Dios. Entonces propongamos en nuestro corazón ser bendición. Y en tercer lugar, confiar. Es un año en el que vamos a tener que depender del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque siempre tenemos que depender del Señor, pero sabemos que cuando pasemos al año 2021 no se acabaron los problemas pasan también. Y por lo tanto es un año que se presenta con dificultades, pues entonces tenemos que aprender a confiar. Les deseo que este 2021, todos nosotros, todos juntos como iglesia, aprendamos a seguir avanzando, a seguir bendiciendo a los que están a nuestro alrededor, y a seguir confiando en que el Señor está con nosotros. Que tengan un feliz fin de año y un mejor año nuevo. Que Dios los bendiga.